Buenas noches con todos, mi nombre es Carol Núñez. En esta oportunidad, como parte del cuarto ciclo de conferencias, tenemos el honor de presentar al doctor Marcos de los Ríos Moller, quien es abogado por la Universidad de Carabobo y por la Universidad de Chile. También es magíster en criminología por la Academia de Ciencias Policiales Carabineros de Chile y cuenta con un diplomado sobre estudios políticos en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile. En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesor invitado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y en el Magíster en Criminología de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile. Además, ha sido profesor de Criminología en la Academia de Investigaciones Policiales de Chile y profesor de Ética y Métodos y Técnicas de Investigación de Criminológica en la Universidad de los Lagos, sede de Valparaíso y Santiago. También ha sido relator en análisis criminal de los profesionales del CENAME en la Universidad de Santo Tomás y relator de la Academia Judicial de Chile en el curso de perfeccionamiento en criminología e informes periciales para funcionarios de la Corte Suprema. Pues bien, ante lo expuesto, en esta oportunidad el doctor nos permite desarrollar el tema de la criminología del siglo XXI, donde nos brindará su análisis sobre la importancia de la criminología como aporte hacia un sistema integral de las ciencias penales. Sin nada más que agregar, podemos dar inicio a la sesión. Por favor, doctor. Bien, muchas gracias por la invitación, por la amable invitación. Quiero agradecer al Círculo de Investigación Jurídica, Sabiduría y Justicia del Perú por este grato encuentro. Me gusta el título de la organización que me invitó, porque cuando se habla de círculo, a mí me recuerdan dos cosas. El círculo me recuerda al ágora de Grecia, esto circular tan amable, y me recuerda también al vientre materno, porque en el vientre materno no hay ángulos, y los ángulos, como dice la psicología analítica, es agresivo. Cuando ustedes hablan de que son una institución que investiga la sabiduría, la justicia y el derecho, a mí me trae a colación la preocupación de criminólogos. Yo lo califico así, aunque él no se calificó nunca como eso, pero sí era filósofo y sociólogo, que era don Michel Foucault, quien establecía una relación entre el saber, el poder y la verdad. Estas palabras, poder, saber y verdad, nos van a acompañar durante esta conferencia, porque la criminología actual, que es el título de esta conferencia, tiene que ver con una especie de conflicto, yo diría innecesario, y ojalá que en el siglo XXI sea un conflicto positivo, entre la dogmática penal y la criminología. ¿Por qué les digo esto? Porque la dogmática penal, ya la palabra dogma, hace referencia al pensar sobre una verdad que puede analizar una realidad. Es decir, dogma significa pensar en primer lugar, verdad en segundo lugar y realidad. Y la criminología es una filosofía de la duda, es una ciencia que se preocupa de lo fáctico y tiene un carácter interdisciplinario. Cuando nosotros hablamos de que nos preocupa el papel que la dogmática penal está jugando en el ámbito del derecho penal, lo que más nos hace dudar es que la palabra verdad, como verdad absoluta, está en crisis, porque las verdades no son absolutas, nunca han sido absolutas. Lo que pensamos hoy, ya en 100 años más, 200 años más, tal vez en 30 años más, no va a ser tan absoluta. Las verdades son fundamentalmente relativas, y son relativas porque la palabra relativa viene de relación,
relación con el contexto en el cual se dan. Entonces la dogmática penal se ha ido reduciendo cada día más a una especie de técnica de la imputación. Entonces, en cambio, la criminología, y sobre todo la criminología crítica, que yo la denomino más bien analítica, porque cuando uno habla de criminología crítica parece ser que quisiera estar criticando a todo el mundo, y esa no es la idea ni la intención de la criminología, por lo menos la del siglo XXI. La criminología del siglo XXI lo que pretende es simplemente analizar, y para analizar tenemos que ampliar los conocimientos. Entonces, yo hago esta distinción porque frente a la dogmática penal, la criminología se preocupa por el hecho, por lo fáctico, y aspira a darle un carácter cada vez más interdisciplinario al conocimiento científico para el estudio de los fenómenos criminales. Bien. Dicho esto, quisiera hacer un pequeño paseo por la historia de la criminología para poder saber en qué lugar estamos en el siglo XXI. Como todos saben, cada vez que se menciona la palabra criminología, se viene a la mente la palabra de César el Lombroso. Entonces se dice que, criminología, César Lombroso, dice todo el mundo, la mayoría. César Lombroso en realidad es un exponente de lo que se llamó durante el siglo XIX la criminología médica, que desde un ámbito no jurídico aparece alguien hablando del crimen. Entonces parecía muy interesante. Y entonces se produce una especie de tríada entre el conocimiento médico, luego aparece el conocimiento, tímidamente, el conocimiento sociológico de Enrico Ferri, dio algunas opiniones para complementar un poco lo que había sostenido Lombroso, y como guinda de la torta aparece el señor Garófalo, quien era juez y desde el derecho penal también comienza a opinar y dice, bueno, con estos tres saberes podríamos construir una especie de saber nuevo, de conocimiento nuevo, y entonces se le empezó a llamar criminología. Esta es la primera alianza entre los intentos del derecho, Garófalo, de la sociología y de la medicina para enfocar más o menos de la mano el fenómeno criminal. Entonces, está muy bien. Lombroso decía que el ser delincuente era un ser totalmente distinto a los sujetos normales. Perfecto. Eso nos acompañó y nos acompaña con el neolombrosianismo hasta nuestros tiempos, en alguna parte de la criminología. Y entonces, teniendo resuelto esto en apariencia, aparece desde otra ciencia, que es el psicoanálisis, básicamente Jacques Lacan, que vincula el psicoanálisis a la lingüística y dice, ¿sabe? Yo tengo mi duda aquí con esto que dijo Lombroso, de que el ser humano, por lo general, era un ser distinto al hombre delincuente. Y tengo mi duda a raíz de lo que sucedió durante la Primera Guerra Mundial, donde aparece un conjunto de personas con sus uniformes, con sus adornos de generales, de capitanes, etcétera, y en cosa de 4 años aniquilan, asesinan a más de 70 millones de personas, sin contar los mutilados, sin contar todas las personas que perdieron sus casas, sus hogares, sus empleos, su educación, sus hijos que fueron bombardeadas, sus ciudades, etcétera. Entonces, el psicoanálisis comienza a dudar un poco de que el criminal es un ser distinto al normal. Entonces llega a una conclusión desde el psicoanálisis de que en realidad, dice él, todos tenemos a un delincuente en el corazón. Por distintas razones,
se cometen delitos, unos en el nombre de la nación, otros en el nombre de la defensa de una economía, otros en el nombre de la religión incluso. Ustedes recuerdan la guerra de los cruzados, ahí aparecían un montón de personas que en el nombre de tal o cual religión, de tal o cual fe, se dedicaban a matar gente, pueblos enteros, y los asesinaban, los degollaban y no tenían ningún problema. Estaba todo permitido. Entonces el psicoanálisis comienza a profundizar en este tema. Freud también lo hace, como le decía Jacques Lacan, comienza a hacer este descubrimiento y se comienza a detectar de que ese positivismo criminológico que había iniciado el señor Lombroso, parece que en la realidad no se estaba cumpliendo. Y es por eso que la criminología analítica, a diferencia de la dogmática penal, no se preocupa por una verdad que tenga que ver con una realidad, sino que comienza a hablarse de la diferencia entre la realidad y lo real. La realidad es una construcción social. Yo construyo una ideología política y la aplico y construyo una realidad. El mundo occidental cristiano tiene sus bases en cierto paradigma religioso. Somos de una cultura occidental cristiana porque se ha construido esa realidad. No es que nosotros hubiésemos nacido así. Y fíjense ustedes que entonces ahí tendríamos una primera diferencia central entre la dogmática penal, que establece una verdad que construye la forma de pensar una realidad, pensa, y una criminología crítica que dice, no, nosotros no vamos a pensar, nosotros vamos a reflexionar, que es cosa muy distinta, sobre lo real, no sobre la realidad. Y lo único real, según ha descubierto el psicoanálisis, es la muerte y el sexo. Eso es lo real, lo concreto. Lo demás son construcciones. Ahora, ¿de dónde están construidas estas realidades de la dogmática penal, de las distintas dogmáticas penales? Ahí tendríamos que recordar un poco al cartesianismo que establece un positivismo y pone una frase que en un momento fue muy famosa. Pienso, luego existo. René Descartes dice, pienso, luego existo, y eso sonaba muy bien. Sonaba muy bien porque ya en la Revolución Francesa la razón comienza a interponerse sobre esta venta que hacían los reyes de decir que eran hijos de Dios, ¿no? Entonces Descartes dice, no, hay que poner más arriba de la mesa el tema de la razón. Entonces, por lo tanto, pienso y después existo. Pero en el siglo XX, a principio, sí, en la primera cuarta parte del siglo XX, aparece otro filósofo, el señor Heidegger, y dice, a ver, esto de pienso, luego existo, yo creo que es al revés. Es decir, yo existo primero desde el lugar en que soy arrojado por la divinidad, y a partir de ahí comienzo a pensar. Es decir, nosotros, por ejemplo, fuimos arrojados por la divinidad en América Latina, en la parte sur, y entonces estamos condicionados por una cierta fe católica, algunos, y entonces desde ahí pensamos. Pero si hubiésemos nacido, no sé, en la India, por ejemplo, la cosa hubiese sido diferente. Ahí no habríamos tenido conocimiento ni de Cristo, estaríamos hablando de la religión hindú, y si fuésemos chinos, tal vez seríamos taoístas, pero no tendríamos nada que ver con la cultura cristiana, judeo-cristiana, si ustedes quieren, y mucho menos con la cultura católica, que construye iglesias, que pone a Jesucristo en una cruz, qué sé yo. No habría sido posible en un país como China, ni en una cultura como la del Japón. Entonces, desde ahí, la criminología también comienza a cuestionar este criterio dogmático penal de la forma
de pensar una verdad para construir una realidad. Nosotros decimos, no, lo real tiene que ver con el lugar donde fuimos arrojados. Por eso que la criminología crítica es una suerte de filosofía de la duda, si ustedes quieren, de la duda, y su característica fundamental es su carácter interdisciplinario. Bien, continuando con la historia de la criminología, una vez que pasamos ya por Lombroso, Ferri, Garófalo, etcétera, y que el psicoanálisis comenzó a hacer sus primeros aportes, nos encontramos con la Escuela de Chicago y vemos como ya, si al principio, desde la sociología, desde la medicina y desde el derecho, otras personas habían comenzado a través de sus ciencias a abordar el tema del crimen, esta vez lo van a abordar los economistas y los periodistas. En la Escuela de Chicago se establecen, en la ciudad de Chicago, se establecen los primeros observatorios del crimen y ellos lo hacen cerca de la Universidad de Chicago para poder estudiar, analizar lo que pasaba con los inmigrantes, fundamentalmente italianos, que estaban llegando a los Estados Unidos, y detrás de esos inmigrantes aparecían organizaciones criminales que ya existían en Italia, como la Mano Negra, por ejemplo, que comienza a decir, yo creo que acá podemos hacer buenos negocios con esta emigración de Italia y esta inmigración en Estados Unidos, y debiéramos acercarnos a ellos y tal vez podríamos construir una suerte de mafia italiana en los Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, esta escuela de Chicago comienza a decir, oye, aquí están pasando cosas raras. Estos inmigrantes italianos no vienen en forma tan inocente. Parece que hay una organización criminal que tal vez esté influyendo en esto. ¿Por qué no estudiamos esto? Pero no le podían pedir a los abogados ni a los jueces que estudiaran eso, porque no es el papel del abogado ni del juez, sino que tenía que ser una ciencia que observara más, que se metiera en lo real que estaba sucediendo con estos inmigrantes, y unos periodistas comienzan a observar esto, se crea, como les decía, este laboratorio del crimen para estudiar esto, se meten los economistas, se meten algunos filósofos, y ahí hay un segundo paso de la criminología analítica desde lo social para estudiar el fenómeno de los inmigrantes. Esta tarea de los periodistas de la Escuela de Chicago y de los economistas de la Escuela de Chicago tuvo su auge en los años 20 y termina este análisis con la crisis del año 29, la crisis mundial que afectó fundamentalmente a los banqueros en Estados Unidos, que llevó a las quiebras de las bolsas, etcétera. Y eso efectivamente le dio la razón a la Escuela de Chicago, porque los que resolvieron la crisis económica del año 29-30 fue precisamente uno de los directores de la mafia italiana, que eran los que comenzaron a tratar de neutralizar el hambre que se estaba produciendo a consecuencia de la crisis. Ustedes verán en algunos videos, por ejemplo, cuando se habla de la crisis, Al Capone, qué sé yo, repartiendo platos de sopa para los que hacían las filas para saciar el hambre. Entonces, de alguna manera, el crimen organizado italiano, mafioso, agresivo de esos tiempos, que tenía problemas con la distribución del alcohol, etcétera, cumplió un rol de sustituto del control social para resolver este problema que se produjo con los locos años 20 y que termina con la crisis de la bolsa y la crisis económica fundamentalmente en Estados Unidos, y llevó a la quiebra a muchas empresas y llevó al hambre a muchas familias. Hubo muchos suicidios, muchas muertes, etc.
Bien, esta es la escuela de Chicago. Entonces ahí ya tenemos un segundo acercamiento desde otras ciencias al crimen. De la escuela de Chicago, nosotros pasamos al estudio de lo que se llamó la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt, ya desde Alemania, poquito antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, se reúne un grupo de pensadores reflexivos, dentro de los cuales está Teodoro Adorno, por ejemplo, Erich Horkheimer, Walter Benjamin, que también tuvo un cierto acercamiento, y dicen, vamos a estudiar el fenómeno criminal dentro del crimen como una más de las disciplinas que iban a estudiar. Entonces comienza a surgir una sociología criminal mucho más madura que la de Ferri, Enrico Ferri, porque esta sociología criminal de la Escuela de Frankfurt se une con la fenomenología de Husserl y además se une con los intentos que desde el psicoanálisis se venían haciendo para estudiar el fenómeno del crimen. Entonces ya se produce una cierta hermandad entre la sociología más madura, como les digo, y el psicoanálisis freudiano para estudiar el problema del crimen. Y aparecen una serie de pensadores psicoanalistas, como Theodor Reik, por ejemplo, que sacó una gran obra que se llama Psicoanálisis del crimen, y otros científicos más. Ahí ya vamos en los años 30, hasta que terminada la Segunda Guerra Mundial, yo diría que aparece una gran obra que se llama El delincuente y sus jueces desde la óptica psicoanalítica, donde se analiza el perfil de personalidad de quien ejerce la actividad de juez, el perfil de personalidad de quien ejerce la actividad de fiscal y el perfil de personalidad de quien ejerce la actividad de defensor. Es un libro que se los recomiendo mucho. Hay pocos ejemplares en Madrid. En la Biblioteca de Madrid hay un par de ejemplares que quedan de esos años. Es un libro de los años, yo diría, 45, 50. Eso es de Franz Alexander, psicoanalista, y Hugo Staub. Y Hugo Staub es juez del crimen en Alemania, y ahí comienza otro acercamiento entre una ciencia más ligada a la criminología, como es el psicoanálisis, y la dogmática penal. Entonces, estos dos personajes comienzan a reflexionar y sacan este libro. Yo se los recomiendo muchísimo, porque son muy buenos sus análisis. También en ese año, esos años 50, digamos, se da pie al inicio de la victimología, que es una ciencia hermana de la criminología, con personas como Mendelssohn, von Hentig, quienes uno de ellos había estado preso en un campo de concentración después de la Segunda Guerra Mundial, y comienza a preocuparse el fenómeno de la víctima. Y dice, he pensado, dice Mendelssohn, de que la víctima no es solamente la que aparece en la prensa, ¿no? Como aquella persona que nada hizo para que se produjese su victimización, sino que hay una serie de personas que son víctimas, pero algo hacen para que se produzca su victimización. Y así tenemos entonces víctimas provocadoras, víctimas simuladoras, falsas víctimas también. Y entonces ellos sugieren, y en esto le dan una cierta orientación al derecho, de que en un juicio hay que saber detectar cuando la víctima es verdadera o cuando es falsa. Ustedes saben de que en temas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, está muy de moda que se acusen mutuamente, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, de que ellos son las víctimas, y entonces al hechor habría que condenarlo al 100% de la pena. Entonces, Mendelssohn dice, no, a veces hay falsas víctimas,
o a veces hay víctimas que han participado en la victimización, en su propia victimización, por lo tanto la penalidad del agente, del hechor, debiera considerarse y rebajarse. Bueno, esto sucede, como les digo, en los años 50, que es la aparición de la victimología. Posteriormente se hicieron congresos en Jerusalén para darle más fuerza a esta ciencia, pero la victimología nos ha ido acompañando a la criminología. Bien, después la Escuela de Frankfurt de la victimología, ya nos acercamos a la participación más expresa del crimen organizado. Este crimen organizado yo diría que tiene su mayor expresión de cierto acercamiento a lo institucional con la aparición de Lucky Luciano. Lucky Luciano era un mafioso que representaba los intereses de la mafia de Palermo, de Sicilia, en los Estados Unidos. Entonces a él lo meten preso, lo acusan de ciertos homicidios, de ciertas estafas, de ciertos fraudes, lo meten preso y estando preso se produce un hecho que va a cambiar la historia, a mi juicio, de la percepción que tenemos sobre el crimen organizado. Se trata de que en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, hablemos de los años 42, 43 del siglo pasado, resulta que los submarinos alemanes, los submarinos de Hitler, los nazis, los lobos, comienzan a bombardear a todas aquellas embarcaciones que trasladaban medicamentos, armamento y alimentación para las tropas que peleaban en el frente de batalla. Entonces Hitler decide enviar a sus lobos grises, a sus submarinos, a bombardear esa traída y llevada de alimentos y medicamentos, de insumos. Entonces, eso le causó una serie de daños a los aliados, a tal punto de que la inteligencia inglesa y la inteligencia norteamericana dijeron, bueno, tenemos que averiguar qué pasa, cómo saben los encargados de los submarinos que va a despegar o va a salir un buque al frente de batalla. Tenemos que hacer una labor de inteligencia para investigar qué pasa ahí. Entonces van a los puertos, se entrevistan con los dirigentes sindicales y le explican el problema, le dicen, oye, necesitamos que ustedes nos ayuden a detectar estos submarinos, queremos saber cómo ellos obtienen información tan exacta del día y la hora en que tal o cual barco va a pasar por tal o cual parte a llevar estos insumos al frente de batalla nuestro. Entonces, la respuesta de los dirigentes sindicales fue sencillamente, nosotros no los podemos ayudar. Y cuando le dicen, nosotros no podemos ayudarlos, la inteligencia de la Marina norteamericana le pregunta a los dirigentes, ¿y por qué no nos pueden ayudar? No, porque el control de los sindicatos en el puerto, en todos los puertos, lo tiene la mafia siciliana y la mafia ítalo-norteamericana. Y la persona que está a cargo de la dirección de esta mafia, ustedes la tienen presa. Ellos se referían a Lucky Luciano. Entonces la inteligencia americana va a la cárcel, se reúne con Lucky Luciano y le dice, oye, necesito que nos ayudes porque podemos perder la guerra y los alemanes nos están ganando. Y como la mafia siciliana también era perseguida por Benito Mussolini, quien era aliado de Hitler, entonces a Lucky Luciano le interesó participar. Entonces llegan a un acuerdo. Yo diría que es el primer acuerdo institucional formal con la mafia. Perfecto. Se produce el desembarco de Sicilia, de las tropas aliadas, y previamente
ya la inteligencia norteamericana e inglesa habían neutralizado el ataque de los submarinos alemanes a sus flotas. Se extinguió el sabotaje a los alimentos, a las armas y a las medicinas de los aliados. Fueron neutralizados los alemanes y la inteligencia angloamericana le da las gracias a Lucky Luciano, y quien estaba preso, entonces le da la libertad, le conceden, no sé, un indulto, y lo invitan a participar en el desembarco aliado en las playas de Italia. Entonces le dice, acompáñanos. Luciano dice, con mucho gusto, que te vamos a dar un regalo. Y el regalo fue que una gran cantidad de las alcaldías de Palermo le fueron entregadas a la mafia siciliana. Desde ahí, con ese pacto, la mafia pudo penetrar con mayor tranquilidad a toda la mayoría de las municipalidades, de las comunas de Palermo, y es más, tuvieron parte en los negocios. Una vez que desembarcaron los soldados aliados, gran parte de los negocios que tenían que ver con medicina, con alcohol, etcétera, eso se lo entregaron 100% a la mafia italiana. Yo diría que ese es el primer pacto entre el crimen organizado y lo institucional formal. Entonces, ese pacto fue ratificado y fue firmado sin ningún problema por todos los partidos políticos democráticos de Italia, los demócratas cristianos, los socialistas, etcétera, y con el beneplácito de la Iglesia Católica. Esto, que ya se concreta y se solidifica a finales de los años 50, yo diría que como pacto solo termina cuando el juez Giuseppe Falcone, en los años 80, comienza a perseguir a la mafia y a desbaratar sus negocios, comienza a arruinarle los sueños a los mafiosos, y los mafiosos decían, pero si tenemos un pacto. No, a mí no me interesa ese pacto. Ah, ¿no te interesa ese pacto? No, no me interesa porque yo no participé en la Segunda Guerra Mundial, yo no sé qué hicieron ustedes hace 50 años, ahora las cosas van a cambiar. Entonces mete preso a la jerarquía de la mafia, y los mafiosos estaban siendo derrotados en su país de origen. Entonces deciden aniquilar al juez Falcone. El juez Falcone salía de su despacho a su domicilio particular, y los fines de semana se iba con la novia a la playa, qué sé yo. Entonces le hicieron un seguimiento, un chequeo durante 2 meses más o menos. Se dieron cuenta los mafiosos de los lugares por los cuales transitaba el vehículo del juez Falcone, y decidieron simplemente, para no tener riesgos, ponerle bombas y bombas y bombas y bombas a toda la autopista. Volaron toda la autopista por donde pasaba él y lo mataron. A él, a la polola, a la novia, lo sustituye el ayudante, y a los 3 meses también lo matan a otro juez. Entonces, esta pequeña historia que les cuento tiene que ver con que muchas veces el crimen organizado ha hecho pactos con el control social informal. No hay ningún problema, por razones de seguridad del Estado, por razones de inteligencia, etcétera, como ustedes quieran. Pero eso se produce. Y se produce, y no puede ser de otra forma, porque el crimen organizado como tal mueve 300.000 millones de dólares anuales. 300.000 millones de dólares anuales. Estamos hablando de robo de obras de arte, tráfico de inmigrantes, tráfico de personas en general, conflictos internacionales
apropiaciones de recursos naturales, como sucedió, por ejemplo, en Libia, como sucedió en Irak. Ahí siempre el bien y el mal no tienen una frontera muy definida. Yo quise dar este pequeño paseo por la historia de la criminología para caer en un tema que nos va a llevar un poco a lo que sería el sentido de la criminología en el siglo XXI. Para ello tenemos que ver que el siglo XX se caracterizó, y todavía quedan rasgos de eso, todavía algunos, porque vivíamos en una sociedad, como decía Michel Foucault, disciplinaria. George Bataille la define como una sociedad del control, la del siglo XX. Una sociedad disciplinaria de tipo fordista, donde la disciplina que la sociedad tomó como ejemplo fue la de la empresa privada. Y se llama fordista por Henry Ford, por esa disciplina que se operaba en las fábricas de los vehículos en serie, y entonces eso se trasladó al campo de la educación, de ahí que la disciplina del colegio, la disciplina del liceo, tiene que ver con una réplica del poder disciplinario del tipo fordista, es decir, de las fábricas, el papel que cumplía el capataz en algunas zonas del campo también. ¿Sí? Una disciplina es totalmente estricta. En aquellos tiempos, en esa sociedad disciplinaria, nosotros teníamos sindicatos fuertes, gremios fuertes, colegios de profesores que tenían poder, etc. Se trataba de una sociedad, como dice Bauman, anclada, es decir, una sociedad que tenía asegurada cierta visión de futuro. Por ejemplo, ustedes jubilaban, los abuelos, tal vez los padres nuestros, tenían asegurada su jubilación, tenían aseguradas sus vacaciones, etc. Otro tipo de relaciones sociales, como por ejemplo el amor, terminaba en el matrimonio, terminaba en la preocupación por la formación de sus hijos, etc. Entonces, esta sociedad disciplinaria tenía ciertas reglas a las cuales uno podía atender y establecer una suerte de deber ser, si ustedes quieren, kantiano, en donde los jueces y los abogados más o menos sabían cómo se manejaba esta sociedad disciplinaria, cuáles eran las normas, cuáles eran las reglas que había que imponer, y si alguien se desviaba de esa norma y de esa regla, bueno, estaba la pena y el castigo, etc. Sin embargo, y ya vamos entrando al siglo XXI, pasamos de una sociedad anclada, rocosa, estable, con grandes fábricas, etcétera, a una sociedad, como dice Zygmunt Bauman, a una sociedad líquida. Líquida porque en el siglo XXI esa sociedad se fue evaporando. Se va evaporando, ya no tenemos las mismas fábricas que teníamos en el siglo XX, sino que usted una empresa hoy día la puede meter en un pendrive y llevársela. Y no hay ningún problema. Y si los capitales golondrinas quieren irse del país, simplemente invierten en otro. ¿Y cómo invierten? Hunden el botón del teclado y hacen la transacción. No se hace mucho problema con eso. Se evapora la empresa privada, se van cuando quieren, si no les gustan las condiciones que les impone cierto gobierno, etcétera, ellos se van nomás. Muchas gracias, hasta luego. Y lo mismo ha pasado con las relaciones amorosas, si ustedes quieren. Hoy día es muy difícil que alguien se case con la esperanza de celebrar las bodas de plata en 50 años más, o las bodas de oro. Generalmente las relaciones duran
muy poquito. Por experiencia, me imagino yo que a ustedes les habrá pasado. Es muy difícil mantener una relación amorosa por muchos años, ¿no? Generalmente son relaciones bastante inestables, se rompen por cualquier cosa. Ya no existe esa relación del siglo XX, propia de una sociedad disciplinaria. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que el derecho y su dogmática penal se enfrentan a lo que ellos creen que es la realidad con algo muy distinto que pasa en lo real. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que está pasando con la educación. Con la educación hay una crisis del aula, esa aula donde usted estaba disciplinariamente escuchando al profesor y escondido entre cuatro paredes, y el profesor solamente le informaba cómo va la cosa, y usted no podía hablar, tenía que agachar la cabeza y tenía que tomar nota nada más, y lo que el profesor decía en cuanto a la historia, en cuanto al crimen, en cuanto al derecho, etcétera, esa era la verdad absoluta. Eso hoy día no está pasando mucho. Y no está pasando mucho, creo yo, porque nos encontramos con una sociedad y con una víctima debilitada. Ya no es la misma víctima que tenía asegurada la cierta certeza que le daba la sociedad del siglo XX, la sociedad disciplinaria, sino que hoy día todo es incertidumbre. Incertidumbre, y yo le agregaría la palabra precariedad. Es muy difícil que hoy día una persona diga, yo encontré un trabajo hoy, en el 2020, y voy a jubilar en el 2040. Es muy difícil. Hoy día la persona que está como protagonista del empleo y de la economía es el emprendedor, ¿no? El emprendedor que cree que construye su realidad, entonces va a creer que es el amo y el esclavo en una misma persona. Él distribuye la fecha de sus vacaciones, él me imagino que apartará un dinero para su jubilación, etcétera, pero ya no tiene esa dependencia de un patrón que le aseguraba cierta estabilidad, si ustedes quieren, en algunos casos. Entonces, esa es una de las reflexiones que desde la criminología del siglo XXI estamos haciendo. Ahora bien, como decían en 1917, en un gran libro, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Yo creo que desde el punto de vista de la criminología tenemos que revisar, en primer lugar, la metodología de investigación. La metodología de investigación, tanto en el derecho, en la dogmática penal, revisar ese pensar sobre la construcción de una realidad, pensarla, pero a través de, más que pensar, son tiempos de reflexión, y ahí está la diferencia entre la criminología y el derecho penal. Nosotros reflexionamos. ¿Y por qué reflexionamos? Porque si nosotros nos quedamos en el ámbito del solo pensar, nos vamos a convertir en una especie de seguidores de la datología, es decir, vamos a pensar acumulando datos, los vamos a poner en el computador, los vamos a guardar y si alguna vez nos sirven para algo, bueno, ya veremos, y si no, nos servirán para copiarnos algún escrito, para presentar al juzgado, tal vez a un juez le sirvan para copiar y pegar una sentencia, que eso sucede mucho, y vamos a ir dejando de lado la reflexión. Y así como hemos ido dejando de lado la reflexión, hemos ido dejando de lado las emociones. Fíjense ustedes que las relaciones humanas hoy día, las emociones no se manifiestan mucho. Está la figura del emoticón, el emoticón. Si usted está triste,
pone una carita triste en el emoticón. Si a usted le gusta algo, usted no va a reflexionar mucho sobre lo que la otra persona le dijo. Usted va a levantar el dedito y va a decir, me gusta. Y si no le gusta, lo pone para abajo. No me gusta. Y listo. Es decir, ahí no pensó mucho, ni mucho menos reflexionó. Entonces la tendencia es hacia la no reflexión. Entonces una primera invitación desde la criminología analítica es sobre el pensar. Nosotros preferimos reflexionar. Sobre la realidad construida, nosotros preferimos lo real. Y lo preferimos porque lo dogmático y la norma jurídica, etcétera, están en lo que se llama el ámbito de lo simbólico. Lo simbólico. En cambio, la criminología, al preocuparse de lo fáctico, al preocuparse de lo real, está precisamente en eso. No en la realidad construida, no, sino que está en lo real, en lo que está pasando. Y lo que está pasando hoy día es que estamos en una especie de cambio, si ustedes quieren, epocal, donde han cambiado las relaciones amorosas, donde han cambiado las relaciones de empleo, donde han cambiado las relaciones de la educación del alumno y el profesor, etc. Entonces, eso tiene que llevarnos a reflexionar. ¿Qué podemos hacer con la dogmática penal y la criminología? Yo diría que uno de los aportes que la criminología puede hacer con mucha fuerza, y de hecho lo está haciendo, es lo que hemos hecho hace 20 años, con algunos resultados, es el potenciar la figura del derecho probatorio a través del perito. Es decir, nosotros necesitamos peritos que sean con un mayor nivel de análisis, con un mayor nivel de reflexión. No me refiero al perito criminalístico, basta con que encuentre que analizar una bala, hasta ahí llega, y que se va a analizar los pelos del sitio del suceso, o si va a estudiar un poco la sangre que está en las paredes, etcétera. Eso ya es una técnica, ¿no? La criminalística, pero la criminología es básicamente una filosofía del crimen basada en la duda permanente. La duda permanente porque no hay verdades absolutas. Entonces, el aporte del perito como medio probatorio es fundamental, fundamental. Y para eso, nosotros en la criminología tenemos una especie de crema, que sería la diferencia entre la criminología tradicional y una nueva criminología metodológicamente más científica, que es la inteligencia criminológica. La inteligencia criminológica es una parte importante de la criminología que tiene por objeto el análisis del llamado tetraobjeto. En algún tiempo se llamó tetraobjeto, 4 objetos de estudio: el análisis de la víctima, del control social, del delito y del delincuente. El concepto de delito se lo tomamos prestado a la dogmática penal, y el de delincuente también. Pero ese tetraobjeto de análisis debe hacerse en forma interdisciplinaria. Interdisciplinaria, criticar qué pasó en los hechos en un espacio y tiempo determinado. Un espacio y tiempo determinado. Y cuando decimos espacio y tiempo, vamos a ver que justamente ahí está una de las aristas de la crítica de la verdad. Porque las verdades, como dice como cree como piensa el dogma, la dogmática, las verdades son relativas y son temporales. Como lo dije al principio de la conferencia, lo que hoy se considera una verdad puede que en 100 años más sea un chiste. Entonces, esa reflexión nosotros la hacemos desde ese ángulo. Ahora, ese perito
ese perito tiene que ser un estudioso de la inteligencia criminológica para saber analizar en un espacio y tiempo determinado, en primer lugar, con carácter interdisciplinario, los hechos, siempre teniendo como norte, yo diría permanente, la duda. Y para eso tiene que incluir en sus informes la mayor cantidad de variables, no solamente las típicas y tradicionales variables cuantitativas y cualitativas, no me refiero a eso ya está un poquito superado. Yo me refiero a las variables ocultas, a las variables intervinientes, aquel factor X, aquel elemento que nadie pensaba que podía aparecer, pero que apareció e intervino en el hecho. Sin extremar las cosas, yo diría que el mismo virus de la pandemia es un factor X que nadie lo pudo prever, salvo los que lo hayan podido construir, si es que esa es la idea. Si alguien lo construyó, solamente ellos tenían el monopolio del saber sobre ese elemento que podía causarnos tantos daños en estos tiempos. Daños económicos, educativos, familiares, etcétera. La misma administración de justicia se ha visto alterada con todo esto. Tenemos audiencias por videoconferencia. Tenemos fiscales que no pueden entrevistar a sus acusados para llegar a alguna conclusión. Tenemos familiares de los que están en prisión preventiva que no pueden ver a sus familiares porque no los dejan entrar a la cárcel, a la penitenciaría, etc. Y ya sabemos que, por estudios estadísticos, el 70% de las personas que están en la cárcel son imputados, no son condenados. Existe una alta probabilidad de que estos años que estén presos en prisión preventiva sean totalmente banales, si ustedes quieren. Bien. Entonces los invito, como les decía al principio, a potenciar la presencia del perito. Entendiendo por perito, si ustedes desgranan la palabra o la deconstruyen, el experto, si ustedes quieren, el experto está compuesto por dos palabras. El ex significa fuera de, experto, fuera de, y periculum, que significa peligro. Por lo tanto, un experto es aquel sujeto que está fuera de peligro. ¿Fuera de qué peligro estará el perito? Del peligro de la ignorancia. Entonces tenemos que potenciar a analistas, peritos analistas, que ante todo sean personas cultas. Personas cultas. Entonces yo los invito, como les digo, a esta metodología de la inteligencia criminológica, que yo creo que va a ser el gran aporte de la criminología para el siglo XXI. Estuve, ya para ir terminando, reflexionando sobre otras ciencias que se van a ir acercando también a la criminología, así como una vez tuvo la medicina tradicional, otra vez la sociología, otra vez el periodismo, otra vez el psicoanálisis. Yo los invito también a tener muy presente la neurociencia. ¿Terminó? No, doctor, más bien vamos a entrar a la ronda de preguntas. Listo, doctor. Hemos apreciado bastante su resumen histórico acerca del tema de la criminología. Sí. Se nota que usted domina bastante su tema. Es un capo en realidad. Lo felicitamos. Muchas gracias. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo podría la criminología contribuir en las investigaciones de los delitos de violencia de género? Mire, yo creo que, y con eso, ese era el final de la conferencia, pero ¿me escucha? Sí, se la escucha, doctor. Sí. Es que esa pregunta tiene que ver justamente con la conclusión de esta conferencia. Yo creo que
lo que nosotros necesitamos, no solamente para los delitos de violencia de género, es formar un sistema integral de ciencias penales que incluya al derecho penal, ni un problema, a la criminología con su aporte fáctico y a la creación de una política criminal, si usted quiere, del Estado, no hay ningún problema, que sea capaz de prevenir y reprimir el crimen. Dentro de eso podríamos incluir la violencia de género. La violencia de género requiere no solamente de un cambio de leyes, requiere también de una política criminal que sea política del Estado. La sanción y la penalidad de los delitos de género. Ahora bien, yo con los delitos de género y con el femicidio, y si usted quiere hablar del virilicidio también, porque a los hombres también los matan, yo diría que hay que prevenir. Si usted quiere evitar la violencia de género, tiene que prevenir que el género se meta en problemas entre sí. Yo sugerí en una oportunidad que si alguna pareja quería, por ejemplo, convivir o casarse, qué sé yo, ya no fueran las iglesias católicas las que le dieran unos consejos y los invitaran a unos cursos de cómo se hace para vivir casados. No, a mí me parece que eso ya no sirve mucho. Yo preferiría que en los registros civiles, cuando Hermano, se va ¿pudiste a entrar al contraer webinar? matrimonio civil o Estoy se va a pasando el link convivir, y me sale esperar a el que registro el civil operador tenga con un el grupo fichón interdisciplinario inicie. que sea capaz de Oye, ¿qué va a determinar tratar? Porque en cuando el una PDF que nos persona mandó la que delegada se va a no... casar con la otra es un perverso o un sádico, un sadomasoquista, etcétera, y que la otra parte sea una persona más sana. Entonces, yo creo que la prevención va de la mano con el tema legal. Creo que tenemos que revisar nuestros temas culturales. Para que tenga un aviso la persona, ¿no? Tal vez. Por lo menos, para que no se queje por lo menos después. Oye, si te lo dijimos, ¿entiendes? Y para eso que la criminología, yo creo que uno de los grandes aportes es su carácter interdisciplinario. Y preventivo. Claro. Y para eso, les insisto, necesitamos un sistema integral de ciencias penales, no solamente la dogmática penal. La dogmática penal hará lo suyo, pero necesitamos la criminología que aporte los fácticos y necesitamos una política criminal sana, un super yo más sano, más amable. Ya. Eso es lo que les podría decir. Claro. Tenemos otra pregunta, esta es de parte de Diego Guamán Vargas y nos consulta lo siguiente. ¿Qué influencia tiene la criminología en el planteamiento de políticas criminales? Bueno, la que le dije en la otra respuesta. La criminología aporta desde lo real, desde lo fáctico, desde los hechos. La política criminal que no tiene conocimientos de criminología va a ser una cosa que no va a tener ningún sentido. Nada sacamos con nombrar un ministro de Justicia, por ejemplo, o un ministro del Interior, que nos haga una política criminal de acuerdo a lo que él cree que debe resolver a nivel de la sociedad, cuando la sociedad a lo mejor están pasando otras cosas. Entonces la criminología podría, dentro de sus limitaciones, informarle a quienes elaboran las políticas criminales qué es lo que pudiera hacer. Y es por eso que la criminología se fue nutriendo de otras ciencias, ¿no? Del periodismo, de la medicina, del psicoanálisis, etcétera, para poder decirle a los señores que hacen políticas criminales qué hay que hacer. Porque si seguimos con lo mismo, de que, por ejemplo, nuestros representantes, nuestros parlamentarios, siempre están asesorados por abogados o por juristas para crear una ley, entonces no sabemos si nuestros representantes en realidad conocen lo que pasa abajo, en lo real. Ese es el aporte criminológico, lo interdisciplinario, hacia el gobierno, hacia el Estado. La siguiente pregunta, que es de Roberto Vera, y él nos consulta lo siguiente. ¿Cuál sería la diferencia entre crimen organizado y criminalidad organizada?
¿Los países latinoamericanos poseen las herramientas necesarias para combatir ese tipo de delitos y penalizarlos? Yo creo que el crimen organizado es el crimen institucional, si usted quiere, entre comillas. La criminalidad es el género. Hay criminalidad organizada en una población rural, hay criminalidad organizada o desorganizada y organizada, como por ejemplo el caso de los pactos que hacen las maras en El Salvador y Guatemala, básicamente, con algunas mafias. Ahí lo desorganizado con lo organizado se mezclan en la criminalidad organizada. Ahora, el crimen organizado es mucho más complicado, porque el crimen organizado funciona y necesita hacerlo directamente con las instituciones. Y aquí quiero decir algo sobre las instituciones. A mí me parece que las instituciones son muy necesarias, pero son débiles. Son necesarias, pero son débiles, porque las instituciones dependen del deseo de quienes las dirigen. Entonces basta que el deseo de quien dirige una institución sea muy bien estudiado y capturado por el crimen organizado y se acabó la institución. Todo ese mito de la institución como algo permanente, prácticamente eterno, eso no es tan cierto. Pero esa es la diferencia. Crimen organizado, institucional. Desorganizado, criminalidad, ahí se mezcla todo. Se juntan algunos restos del crimen organizado con algunos crímenes o criminales de nuevo tipo. Le ponía el caso de las maras, podemos hablar de otras organizaciones. Está más mezclado eso. Pero yo le pondría ojo siempre al crimen organizado porque es el que está metido con lo institucional formal. Están metidos con las relaciones económicas. Fíjese usted que, por ejemplo, el crimen organizado apuesta fundamentalmente a la obtención de contratos de licitaciones. Usted quiere licitar una autopista, puede que el gobierno o los gobiernos publiquen el aviso en el periódico, en la prensa. Pues necesitamos licitar esto, pero eso ya está cocinado con el crimen organizado y sus comisiones. Esa es la diferencia. Entonces, ¿consideraría usted que los países latinoamericanos poseen herramientas para combatir este tipo de delitos? Creo que no. Creo que no, porque hay una diferencia que es la siguiente. Una cosa es el gobierno, otra cosa es el Estado, y otra cosa muy diferente lo constituye el poder. Y el poder hoy día está en manos de las empresas transnacionales. Y esas empresas hacen negocio con criminales y no criminales. Ellos no tienen problemas. Para ellos el dinero es lo que vale. No tienen mucha ética. Por eso que no tenemos había un ministro de Economía austriaco durante la Segunda Guerra, Schumpeter, y Schumpeter hacía la distinción entre aquel empresario creador que aportaba a la sociedad con aquel empresario que se hace empresario gracias a las comisiones que le deja la corrupción cuando están en el gobierno. Entonces, entre ese empresario que se hizo empresario como corrupto, es muy fácil hacer un negocio así como lo hizo con el gobierno, lo hace con un miembro del crimen organizado. Y esa corrupción usted la ve en algunos países dentro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, hay comisión, hay corrupción por cuando alguien se queda con la comisión por la venta o la compra-venta de algún avioncito o algún barquito de guerra, esos juguetes que le gustan mucho a nuestras Fuerzas Armadas. Como también hay corrupción dentro de los parlamentos, como también hay corrupción dentro de los mandos medios, fundamentalmente
del Poder Judicial. Es cosa de revisar nada más. Habría que investigar un poco más si en algunas fiscalías también se dan casos de corrupción. No estamos ajenos a eso, ¿no? Es un problema cultural. Recuerde, y con esto termino la pregunta, que en realidad cuando hablamos del crimen, el crimen es la separación, la discriminación, de ahí viene la palabra crimen, discriminación, es decir, separar, si usted quiere, lo bueno de lo malo, pero ya, como lo dije en la conferencia, según el psicoanálisis, no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Todos tenemos un delincuente en el corazón. Eso nada más. A ver, doctor, tenemos otra pregunta, Sí. es la siguiente. ¿Qué se entiende como conducta disociativa en la sociología y qué incidencia tiene en el desarrollo de la normatividad especial en criminología? Lo que pasa es que la conducta disociativa o conducta desviada, yo diría que es el género de que la sociología le dio a aquella conducta que se desvía de cierta normalidad, para diferenciarla del delito, que es aquella conducta que se desvía de cierta norma. Ahora, entre la concepción de la dogmática penal, que tiene que ver con el desvío de la norma, con la tipicidad de un acto, la antijuridicidad de un acto, etcétera, que está definido por lo simbólico. La sociología va mucho más allá y dice, hay conductas que sin ser delitos pueden ser desviadas. Por ejemplo, yo no sé en Perú, pero el consumo privado de marihuana no es delito acá en algunos países, solo el tráfico. Pero no todo el mundo consume marihuana. Lo mismo pasa con la prostitución. Es una conducta que se puede desviar de cierta normalidad, pero no se desvía de la norma, no es delito tampoco, ¿no? A mí me gusta más usar la palabra norma como asociada a normalidad, si usted quiere, no como solamente usarla como la norma jurídica, penal, que está en una ley especial o en el código. La criminología toma en parte el tema de la codificación jurídica y de las leyes especiales como una idea, ¿no? Pero no es el único referente, ¿no? Hay muchas conductas desviadas que no son delitos, pero se consideran desviadas. Ahora, ¿quién impone los conceptos y las categorías de normalidad? Habría que preguntarse. Yo creo que vienen desde el poder. Doctor, tenemos dos últimas preguntas. La que sigue es la siguiente. Bueno, dice, ¿cuál es el aporte que nos podría brindar la neuropsicología y la neurofisiología en la criminología? Todos los aportes están permitidos en la criminología, dado su carácter irreductiblemente interdisciplinario. Cualquier aporte es sano. Fíjese que yo, por eso que cuando estaba terminando la conferencia, les dije atentos con la neurociencia, porque a mí me parece que si la neurociencia sigue avanzando como lo está, para detectar que algunas decisiones se toman ya en nuestras neuronas, incluso 7 segundos antes de que las realicemos, quiere decir que en algún momento todas las resocializaciones de los llamados delincuentes tendrán que hacerla no los juristas, no los jueces, sino que los tendrán que hacer los neurobiólogos. Un neurobiólogo le podrá garantizar a usted, oiga, ¿sabe? Yo puedo prevenir la delincuencia, así que yo puedo ser el juez. Tal vez pueda pasar esto en cualquier momento, que sustituyamos a los jueces por neurobiólogos. Y lo mismo pasa con la ciencia que usted me mencionó, son todas bienvenidas, si ese es el carácter interdisciplinario de la criminología. La criminología no se cierra a nada, no se cierra a nada. Eso. Claro, porque
Porque comprende también la aplicación de varias ciencias para que pueda ser aplicable, claro. Totalmente. Ciencias y oficios. Usted puede llamar a un técnico o puede llamar a un físico cuántico y no tiene ningún problema la criminología con eso. Y de hecho, muchos de los informes que yo hago en tribunales para algunos colegas abogados tienen que ver con informes científicos periciales donde integro varias ciencias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho y extraño que no haya analistas de discurso, analistas de contenido de la palabra. Usted lo que más cercano tiene en los delitos de connotación sexual son los análisis de credibilidad del relato. Pero eso se lo hace generalmente un psicólogo conductista, si usted quiere. Pero necesitamos profundizar y para eso tenemos a los analistas de discurso. Eso en Alemania se utiliza. Nosotros no lo utilizamos porque lamentablemente no tenemos un nivel de desarrollo como deberíamos tener. Pero como le digo, todas las ciencias, artes u oficios, artes incluso, son bienvenidos. Son bienvenidos. Fíjese que hay un gran civilista allá que se llama el doctor Jorge Uribe, que él ya está aplicando el tema del análisis de discurso para estudiar los testimonios y detectar la existencia de falsos testigos que mienten y que a veces pasan sin ser detectados por el control social formal, por los jueces. Y este abogado civilista, digo, lo está utilizando en juicios civiles para estudiar contratos, para ver si se dañó la autonomía de voluntad de las partes, etc. Eso poquito a poco, como todo proceso, va avanzando. Ya, doctor. Tenemos una última pregunta. Es la siguiente. ¿Sería viable seguir hablando de Estado constitucional de derecho en los estados democráticos pese a existir la incidencia marcada de la criminalidad? ¿Sería factible cómo? ¿Sería viable el seguir hablando de Estado constitucional de derecho en los estados democráticos pese a existir la incidencia marcada de criminalidad? Yo creo que en primer lugar el crimen es un atentado a la democracia, indudablemente, a una sana democracia. Ahora a mí lo que más me preocupa sobre eso, usted me dijo en el Estado de Derecho democrático, no sé. Yo creo que uno de los grandes problemas que tendríamos que resolver primero sería este conflicto que se produce entre las Cortes Supremas y los tribunales constitucionales. Porque las Cortes Supremas están formadas por personas que honestamente creen que a través del derecho se pueden resolver algunos problemas de conflicto social, dentro de ellos el crimen. Pero muchas veces el Tribunal Constitucional, que es una creación de la época de los austriacos, de la época de Hans Kelsen, no son personas que tienen conocimiento muy dado a lo jurídico, sino que más bien son cargos políticos. Y ese Tribunal Constitucional, muchas veces, la gran mayoría, está por sobre la Corte Suprema. Es un problemita que tendríamos que resolver para empezar a conversar de profundizar la democracia y creer que la democracia va a ser capaz de superar el problema del crimen. Eso le diría. Doctor, entonces, ya habiendo culminado la ronda de preguntas, ¿desea brindarnos algunas conclusiones respecto al tema? Sí, la conclusión yo diría que es muy sencilla. Yo los invito, en primer lugar, a potenciar el tema
de la criminología en el ámbito académico. Lamentablemente, muchas facultades de Derecho, y no tiene por qué ser así, pero muchas facultades de Psicología, muchas facultades de Sociología, ni siquiera ponen a la criminología como ramo alternativo, como asignatura electiva. Entonces, lo primero es ir creando una cultura criminológica e incluirla en las mallas curriculares. Es lo primero. Lo segundo es que la criminología debe tener mayor niveles de presencia al momento de la valoración de la prueba. Cuando ustedes le dicen vamos a valorar la prueba, le dicen, bueno, esto lo vamos a valorar respetando los principios de la lógica, lo vamos a interpretar o a delimitar, digamos, la valoración de la prueba con las máximas de la experiencia y con el conocimiento científico. Pero resulta que cuando usted habla de los principios de la lógica como limitante para la valoración de la prueba, se remite solo a las leyes del pensamiento. La lógica es la regulación de las leyes del pensamiento. Tenemos que salir un poquito del pensamiento e ir más al tema de la reflexión. Eso es lo primero que habría que acotar ahí. Y respecto a las máximas de la experiencia, bueno, yo le preguntaría a los jueces de qué experiencia me está hablando usted. De la experiencia de que conoce mucho los códigos o de que conoce mucho a los teóricos del delito como Roxin o Gunther Jacobs, etcétera, o usted conoce sus máximas de experiencia a través de lo real. ¿Qué es lo que usted conoce? Si usted va de la casa a administrar al tribunal durante 20 o 30 años, no va a tener más experiencia que esa, que es lo que le pasaba al señor Khan cuando salía de su casa a la universidad. Y eso lo hizo por más de 20 años. Y sin embargo, nos dijo que teníamos que tener una moral universal. Y él solo conocía el camino de su casa a la universidad. Entonces, máxima de la experiencia. Otra limitación a la valoración de la prueba sería el conocimiento científico. Bueno, ¿de qué conocimiento estamos hablando? ¿Usted va a permitir que todas las ciencias que quieren decir algo sobre el crimen puedan decirlo? Si eso es así, entonces incluyamos a la criminología analítica, a la inteligencia criminológica que les señalé, como limitación para la valoración de la prueba. Y así tendremos mayores limitaciones para valorar la prueba. Yo hablaría de eso. Y para terminar, pues lo dije hace una semana en una conferencia que le di al Poder Judicial del Perú, yo creo que el criminólogo tiene que practicar cierta ética social, y creo que la mayor expresión de la práctica de la ética social es la invitación a la reducción del gasto militar. El gasto militar debe ser reducido proporcionalmente. No digo que nos quedemos sin armas, no. Allá compran menos aviones y tanques, no sé, en México, qué sé yo, y los argentinos hacen lo mismo. Y con ese dinero, con esos recursos, potenciamos la cultura, porque el tema cultural es fundamental para que tengamos analistas más cultos, criminólogos más cultos, jueces más cultos, con amplitud de mente para lo interdisciplinario. Necesitamos que esos recursos vayan a la cultura y a la educación, y que se dejen de estar gastando el dinero en juguetitos que no sirven para nada en esto. Eso es lo que podría decir. Listo, doctor. Apreciamos bastante su tiempo y por la información importante que nos ha brindado hoy día a través de la conferencia sobre criminología. Lo invitamos a seguir en las secuencias que estamos realizando constantemente acerca de temas de derecho. Y bueno, eso sería todo. Mi nombre es Carol Núñez y eso ha sido el Círculo de Investigación Jurídica, Sabiduría y Justicia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Hasta otra oportunidad. Sí.